tardes, soy portuguesa, por eso no extrañen mi castellano, voy a hacer el mejor que puedo, pero las lenguas son para comunicar y por eso me parece que vamos a comunicar de la manera posible. Hoy es un placer. Ya se dice que soy de la Organización de Estados Iberoamericanos y quería agradecer a la organización del festival esta colaboración que es con la Embajada de Portugal en Madrid. Tenemos con nosotros José Luís Peixoto, que es un autor consagrado en Portugal, joven pero muy consagrado. Y es también un placer muy grande tener con nosotros a Alberto Conejero. Es un dramaturgo, pero es mucho más que eso. Cuando teníamos la primera versión era los diálogos atlánticos, pero lo cambiamos un poco y porque pensamos que ahora vamos a tener los diálogos del sur, porque los dos, José Luis y Alberto, son de pueblos del sur, del interior, y eso también tiene una influencia muy grande en sus obras. José Luis, que hace muy poco tiempo, 2 o 3 meses, tiene una versión en español de su último libro, Comida de Domingo. Tiene muchas obras traducidas en más de 30 lenguas y por eso tiene una trayectoria que viene de hace muchos años. Él ha sido el primero galardoado con el premio, el más joven galardoado con el premio José Saramago. También quería decir que Alberto Conejero hace 2 meses presentó en Oporto su último trabajo, El mar, visto por los niños que no lo conocen. Por eso es también un trabajo de memoria, entre la memoria y la memoria colectiva y la memoria individual. Y me parece que la cuestión de la memoria y el trabajo literario en torno de la memoria íntima y la memoria colectiva, es algo que los dos autores tienen mucho en sus trabajos. Y esto podríamos empezar con nuestra charla un poco por ahí, porque los dos son muy implicados en la sociedad, en lo que pasa en la sociedad, y por eso podemos también hablar un poco. No sé si tú, José Luis, quieres empezar por nos decir cómo la memoria está presente, la memoria íntima, la memoria colectiva está presente en tus trabajos. Bien, buenas tardes. Es un gusto estar aquí con Ana Paula, con Alberto y con todos los presentes. Esa sala es hermosísima. Qué alegría estar aquí hoy en Madrid. Yo creo que la memoria realmente es una materia fundamental en la escritura y en la lectura. Al escribir, muchas veces creo que lo que estamos haciendo es recordar con los ojos abiertos. Estamos ahí navegando en la memoria, no siempre para realmente hacer una reproducción literal de la memoria, pero seguramente para buscar referencias, para buscar valores, para buscar ideas en la memoria. No es por acaso que la memoria misma es una narrativa. José Saramago en algún momento escribió una frase que siempre me dejó un poco perplexo, en la cual decía: todos somos escritores, solo que unos escriben y otros no. Y la manera como yo interpreto esa
esas frases tiene que ver con el hecho de que realmente la memoria es una escritura que todos hacemos, que todos concretamos. La memoria es una historia que contamos a nosotros y que es fundamental incluso para hacer un retrato de nosotros mismos, del tiempo. Y por eso muchas veces escribir y leer es un diálogo de memorias, entre dos memorias, la de quien escribe y de la de quien lee. Por eso no creo mucho en la escritura de ChatGPT, porque ChatGPT No tiene memoria. tiene una memoria, pero es una memoria que le falta la erosión de la memoria humana, la subjetividad de la memoria humana, las imperfecciones de la memoria humana. Las imperfecciones de ChatGPT son horribles. Las imperfecciones de la memoria humana muchas veces son hermosas y son parte de nuestra naturaleza. Y es eso por ahora. Tú eres de un pueblo, Galveias, y uno de tus libros tiene el nombre Galveias. Es un pueblo en Alentejo y también en el medio del país. Y Alberto es también de un pueblo, Vilches, de Andalucía. Y una de tus obras, La geometría del trigo, es un poco la cuestión del retorno al pueblo. Como Galveias es también un ejercicio entre la memoria y el retorno. ¿Cómo esto de la relación con las orígenes está también plasmada en tu trabajo? Buenas tardes a todas y a todos. Estoy muy feliz de estar sentado en un teatro y de compartirlo con vosotros, de este encuentro fortuito, pero seguro que hermoso, como tantas cosas fortuitas. Al calor de lo que decía el compañero, de esa frase tan hermosa de Saramago, que unos escriben y otros no, yo creo que siempre escribimos en parte con una mano que viene de la infancia. Creo que cuando aún no escribimos, cuando somos niños, ya estamos empezando a escribir. Con esa mirada asombrada, con esa mirada del niño que ve el mundo desde el centro, pero también desde fuera, ¿no? que imagina. Y también al calor de lo que decía el compañero, creo que fue Pessoa quien dijo que el recuerdo inventa, que el recuerdo tiene su propia narrativa, ¿no? Que somos un cúmulo de ficciones, de lo que queremos recordar, y quizá fue así o quizá ya no, porque lo hemos pasado por el corazón, y eso es recordar, pasarlo por el corazón, ¿no? Y cuando pasas la historia por el corazón, quizá ya hay algunos cambios. Somos un cúmulo de ficciones de nuestra vida, de las lecturas que nos han acompañado, todo eso se convierte en lo que somos. Y en cuanto a tu pregunta sobre el origen y sobre qué importancia tiene mi escritura, en este caso de haber nacido en un pueblo del interior de una provincia olvidada como es Jaén, de la España olvidada, pues la provincia olvidada en esa comunidad, en Andalucía. Yo creo que, como decía, gran parte de mi escritura nace ahí, nace en ese paisaje, nace en esa periferia, nace en ese abandono. Y quizá, aun con los años y a pesar de los viajes y las lecturas y las ficciones, hay algo que sigue imantando a ese origen. Y quizá también la escritura sea un puente, el único puente posible a ese paraíso infantil perdido para sí, bueno, paraíso o ese territorio de la infancia ya pasado ya ocurrido, ¿no? Quizá escribir también es no dejar morir del todo a ese niño de pueblo que imaginaba. Tu último libro, Comida de Domingo, no son tus memorias, pero es también una memoria. Y me parece que ha sido muy importante para la persona de que tú hablas, que tú seas de Alentejo, para poder entender un poco. Por eso es una biografía, pero tiene también algo de autobiografía, ¿no? En realidad
lo considero una novela. Sí. Y eso tiene importancia. Es una novela con una dimensión biográfica y no una biografía con una dimensión de novela. Y hay mucha importancia ahí donde pones el sustantivo y el adjetivo, porque el sustantivo realmente es novela, subrayando la idea de que hay ficción en la memoria. Porque muchas veces me parece que todos concordamos que la memoria cambia, que la memoria hace como un filtro de lo que realmente ocurrió, pero también me parece importante muchas veces afirmar que mucho de lo que es memoria es ficción. Y es ficción desde el inicio, o sea, cuando lo identificamos en la realidad, ya era ficción. Porque, miren, hay mucho en lo que creemos que es ficción, porque nosotros tiramos muchas conclusiones y esas conclusiones muchas veces son abusivas, muchas veces no tienen realmente una ligación con la realidad, pero nosotros, porque necesitamos de certezas para vivir, para estar en el mundo, llevamos esas ficciones como si fueran la verdad, pero muchas veces son especulaciones, son ideas, son interpretaciones que hicimos y que no son más que ficción. Pero esa novela viene en una secuencia de novelas. Antes de esa escribí una que tenía un título un poco provocatorio porque se llama Autobiografía, pero es realmente una novela. Y uno de los aspectos importantes de esa novela era el hecho de que tenía José Saramago como protagonista. Sí. José Saramago, por supuesto, es una persona con respecto a la cual mucha gente tiene ideas propias, referencias. Mucha gente sabe quién fue José Saramago, sabe que existió, pero ahí estaba en una novela, por eso era un personaje que compartía elementos históricos, incluso elementos de memoria, porque yo conocí a José Saramago, pero que también tenía todo eso mezclado con una dimensión abiertamente ficcional. Sí. Ahora esa novela... En Autobiografía había dos personajes, Sí. ¿sí? Una era un poco Saramago, pero había también José. No confirmo. Se llamaba Autobiografía, pero no puedo confirmar. Esa otra, Comida de Domingo, la escribí porque me surgió la oportunidad de una propuesta que un señor me hizo de que escribiera su vida. Esa persona es una persona muy importante en mi región y en Portugal de algún modo, me quedé. Antes estábamos hablando del encargo que tuviste. Yo creo que hay una atracción al abismo con proyectos como ese, porque por un lado es muy difícil. Estamos hablando de terminar el texto de García Lorca, pero por otro lado es una tentación enorme. Y en ese caso tenía ahí ese señor que estaba a punto de cumplir 90 años, que quería compartir su vida, y yo sospechaba que era una vida increíble, porque incluso son públicas muchas historias de su vida. Y cuando le propuse no escribir una biografía con la cual tendría que tener una posición histórica, sino una novela que me permitiría mucho más subjetividad, él aceptó, y entonces empecé a recoger sus memorias, pero después para escribir tuve que ponerme a mí mismo. Sí, por un lado, la escritura siempre es un juego de distancia y de proximidad. O sea,
hay en Australia hay ese instrumento que se llama didgeridoo, ¿lo conocen? Que es un instrumento muy largo que para tocarlo se tiene que aprender una manera propia de respirar, porque en la mitad de la boca están inspirando y en la otra están constantemente expirando. Y creo que escribir también es un poco así. Tienes que estar aquí, pero al mismo tiempo tienes que estar ahí mirándote, estando aquí. Y lo que quería decir es que para describir, por ejemplo, los lugares de esa memoria, tuve que utilizar mis propias referencias. Claro. Porque sería imposible estar constantemente preguntando todo, ¿no? Y eso, de algún modo, es una metáfora de algo que siempre está presente. El teatro, por ejemplo, es una forma de texto que expone eso. O sea, nosotros, los otros y la cantidad de figuras que poblan la escritura. Quería también preguntarte, porque tú hiciste también un trabajo de biografía con la Piedra Oscura, en que trabajaste la figura del compañero de Federico García Lorca. ¿Cómo lo ves también? ¿Cómo lo ve José Luis? ¿O cómo es ese trabajo de reconstruir un personaje real? Tú lo haces mucho, pero también con la ficción. Escuchaba con mucho interés al compañero, con el que estoy de acuerdo, porque creo que tanto el novelista como el dramaturgo no tienen la obligación de fidelidad al documento ni a la realidad que tiene o debería tener el historiador o el periodista. El pacto de lectura de la ficción siempre, creo yo, debería presuponer esa distancia, esa grieta que hace posible la ficción y que lógicamente se toma sus licencias poéticas para que eso sea literatura y no sea diario o entrevista. Y aunque no tengamos la obligación del historiador, sí que tenemos una obligación ética con el material que estamos trabajando. Y yo creo que siempre hay que tender más que a lo real, a lo verdadero. Que lo que hay que recoger es el espíritu, no la fidelidad, no pretender ocupar el lugar de otra existencia. En el caso de la Piedra Oscura, yo trabajé con la familia de Rafael Rodríguez Rapún y en todo momento yo les dije, voy a hacer teatro. Y cuando haces teatro, lógicamente todo es signo, todo es metáfora, nada pretende ser real. Es más, en la Piedra Oscura yo hice una operación muy arriesgada porque Rafael Rodríguez Rapún muere en un hospital de su propio bando, el bando republicano. Si yo hubiera mantenido ese hecho histórico, hubiera escrito un panfleto, porque Rafael no tendría ocasión de defenderse, de poder contar sus ideas. Tú pones un personaje que es del otro lado. Y que es ficción. Sí. Es el encuentro entre un personaje histórico real y la ficción. Y yo se lo dije al hermano de Rafael que vivía. Le dije, voy a hacer esta operación poética. Y él me dijo, si eso permite contar el espíritu de mi hermano, que así sea. Y yo creo que uno de los peligros, y con esto cierro, de nuestro presente, es pedirle a la ficción lo que la ficción no tiene que dar. La ficción no tiene que dar realidad, no tiene que dar hojas biográficas, no tiene que ser un reflejo moral de su autor. La ficción es un desplazamiento siempre. Y en ese desplazamiento me parece muy atractivo lo que ha dicho el compañero, escribir una autobiografía que no sea y que no deje de ser. Porque ¿qué autor o qué autora no está en lo que escribe? ¿Cómo se va a ausentar de algo que imagina?
Bueno, eso nos introduce diferentes cuestiones. Una es la ficción y cómo la ficción puede ser la verdad y la importancia de la verdad, pero también una otra cuestión porque vosotros son de alguna manera autores híbridos. Tú que escribes todo. Tú escribes ficción, narrativa, poesía, teatro, también relatos de viajes, es un viajero, también conocido como viajero, y por eso, y tú también que claro, escribes sobre todo teatro, pero también poesía. Y como me gustaría mucho, y también hay siempre la idea, ¿cómo vosotros se deciden por un género? ¿Cómo se hace? Lo que pasa dentro de vosotros para elegir un género, para decir ahora es poesía, ahora es teatro, ahora es narrativa. ¿Cómo se pasa, José Luis? Bien, yo creo que es muy gentil esa idea de que escribo todo, pero yo lo tengo muy claro que no escribo todo, ni soy capaz de escribir todo, de todo, porque todos los días mientras escribo miro ahí a lejos la frontera que siempre intento y que nunca puedo realmente ultrapasar de la escritura. O sea, tengo muy claro que hay una cantidad de temas, de formas que me siento más o menos confortable y que busco maneras de tratar, pero hay también una cantidad grande de temas y de formas que están fuera de mis capacidades, porque realmente no siempre es una elección, muchas veces es realmente una cuestión de lo que podemos hacer y de lo que no podemos hacer, porque realmente cuando muchas veces la idea para escribir alguna cosa puede llegar con distintas maneras. Puede ser una forma que uno tiene una idea de una forma narrativa o de alguna cosa más estética, pero puede también ser un tema, puede ser un personaje, puede ser una situación, puede ser alguna cosa que después necesita ser desarrollada y que necesita de todos los otros elementos para que exista en la manera esa que que llegó ahí en una epifanía, de algún modo, más o menos. Y por eso, personalmente, para mí, el género, la forma, ya está interconectada con los elementos todos cuando van evolucionando y naciendo. Hay alguna cosa que es esa epifanía, algo que en un día hace un sentido que nunca había hecho antes. Alguna cosa, puede ser incluso una cosa muy sencilla que había visto 1000 veces, pero que en ese día, wow, me quedo impactado con el potencial que tiene, el potencial metafórico, significativo, y después necesito todos los otros elementos y uno de ellos es la forma, es el género, y porque de algún modo todo tiene que servir esa idea inicial, y por eso a veces es un poema, otras veces es un relato, otras veces es una novela, pero desgraciadamente no puedo escribir todas las novelas que me llegan a la cabeza. Tengo que elegir, ahí sí, ya es un poco racional, de las ideas que tengo, cuáles decido seguir. Eso ya es un trabajo racional. Racional. Y tú, Alberto, porque nos dijiste que, claro, tú sobre todo escribes teatro, también poesía, pero estás cambiando a la narrativa. ¿Y cómo se hace todo esto?
Bueno, en primer lugar, aprovecho para pedir aquí públicamente que se traduzca la poesía de José Luis al castellano, que lo podamos. Sé que ha habido tentativas o conversaciones, ojalá sea, lo pido aquí, una realidad, que pronto podamos leer sus poemas en edición bilingüe, si bueno. puede ser, que sería muy, muy hermoso. Yo creo que estando tan cercanos en tantos sentidos, poder tener esos dos mundos en una edición bilingüe sería un regalo. Así que si hay alguna editora o editor aquí de poesía, le ruego que atienda esta petición. Decía el compañero, es verdad que yo escribo teatro porque quizá es lo que puedo hacer. No sé hasta qué sentido hay una lección en eso. Y comentábamos, es verdad que yo siempre he sentido mucho respeto por la prosa, incluso cierto temor, porque toda mi escritura está atravesada de oralidad, de la carne de los actores, de su respiración. Toda mi puntuación, por ejemplo, mi sintaxis tiene que ver con que la palabra va a ser dicha en un escenario como este, y eso influye en todo, en la extensión de las frases, en su materialidad. Pero en los últimos años estoy cada vez más acariciando la idea de la narrativa. Yo creo que el año que viene será el momento de empezar a escribir narrativa para enfrentarme a ese vértigo, porque ya estoy casi más cerca de los 50 y quiero como alimentarme de esos vértigos, decir, bueno, venga, por primera vez en la narrativa, y además creo que en el momento que estoy es un modo de darme tiempo también, de estar creo que la narrativa te exige unos tiempos de escritura que quizá son otros, no digo ni más ni menos, que los de la poesía y el teatro, y quiero sentarme a descubrir quién es ese Alberto que escribe narrativa más allá de los artículos que sí que he escrito en periódicos, algunos relatos, pero sí que me apetece romper la forma para que algo se rompa en mí, cambiar de forma para que algo también se modifique en mí. Bueno, José Saramago era conocido por la oralidad. Los primeros libros los teníamos que decir para entender. Por eso la oralidad más y más está también presente en la narrativa. Y tú, José Luis, hablábamos un poco de uno de tus libros que me ha impactado más y me parece que a todo el mundo, que es Morreste-me, que está traducido en español, que es ahora un libro de culto para nosotros. Es algo que me parece que tenemos que leer, porque es algo tan fuerte, tan emocional, que tú lo escribiste muy, muy joven, pero hasta ahora y va a continuar a ser un libro de culto. ¿Cómo te ves en un libro que ha sido el primero, me parece, que tú escribiste y que viene hasta ahora con un poder muy fuerte? Bien, es un libro realmente muy especial. Aquí se llama Te me moriste. Yo lo escribí entre mis 21 y 22 años. En ese tiempo me fui a vivir en Cabo Verde, después de escribirlo. Estuve ahí como profesor. Cuando volví a Portugal había terminado mi primera novela, que aquí se llama Nadie nos mira, y quería publicarla, pero no tenía contactos en editoriales, la envié por correo. Pero ese libro, Te me moriste, que lo había escrito 4 años antes, en realidad solo en ese momento lo miré como un libro, porque es muy corto, con respecto a género es muy difícil de clasificar, sí. Pero me di cuenta de que ya era claro que no iba a escribir nada que pudiera poner al lado de ese texto y publicarlo en un volumen más grande. Y por eso hice una edición de autor en el año 2000 de ese texto, y por eso es mi primer libro. Y desde entonces ha sido un camino largo. Ya en ese tiempo yo tenía conciencia de cómo era un libro importante para mí,
Es un libro que habla del duelo, es un libro que escribí después de la muerte de mi padre. Y tenía conciencia de la importancia del libro porque, por ejemplo, esa novela Nadie nos mira tiene mucho que ver con ese texto. Y al mismo tiempo ya tenía un poco una visión de lo que iba a escribir después, seguiría teniendo mucho que ver con ese texto. Hoy en día es una sensación curiosa porque después de todos esos años siento alguna lejanía con respecto a la persona que escribió ese texto, pero al mismo tiempo también siento una cierta proximidad con muchos aspectos y curiosamente hace una semana lo estaba presentando en un país, en Armenia, por primera vez. O sea, para esas personas era como si lo hubiera escrito ayer. Y al mismo tiempo es tan, ¿cómo decir?, trascendente el hecho de que lo escribí en ese tiempo, se publicó y hizo un camino que hizo que fuera publicado en Armenia, ¿no? Por eso, antes te decía que en el teatro hay múltiples características del texto que uno las ve ahí muy claras y expuestas. Cuando estás como autor de teatro en la platea, se dice, mirando la interpretación que otras personas hicieron de tu texto, es muy claro, ¿no? Muchas veces en las novelas uno se queda con la idea que los lectores están leyendo lo que nosotros imaginamos. Eso en teatro no hay esa ilusión porque es físico y es real. Y de algún modo me parece que cuando uno vive un hecho como ese, un libro que atravesó tantos años, que se publica en una lengua tan lejana, en un alfabeto tan diferente, y en lo cual después uno se queda hablando con personas y mismo que no hablemos una lengua en común, casi solo por la mirada uno parece que compartimos algo. Eso también lleva algo de lo que es el misterio de la escritura y de la lectura, que realmente es algo que sigue teniendo una importancia enorme. Muchas veces creo que de una manera superficial y con mucho de estereotipo creemos que este no es el tiempo de la lectura y de la escritura. Muchas veces se habla de eso, sí. El Netflix, Internet, etcétera, etcétera. Pero en realidad el papel de la lectura y de la escritura sigue siendo fundamental y por eso sobrevive. Y sobrevive, no hay reales amenazas a la lectura y la escritura. Desde mi punto de vista, y antes hablabas de memoria colectiva y después no profundizamos eso, pero yo creo que muchas veces la pertinencia de un texto tiene que ver con lo cuánto toca esa memoria colectiva. Y cuando eso ocurre, entonces ese texto regala voz a alguna cosa y por eso permanece, mismo que de una manera un poco invisible, pero permanece, porque los que lo leen, los que lo escuchan, lo llevan y lo comparten con los otros. No siempre de una forma que nosotros podamos identificar, pero que es real y que existe. Hablemos un poco de memoria colectiva, porque, bueno,
eso no es memoria colectiva, pero tiene también un significado. Tú naciste en 74, que es un año muy importante para Portugal, y también por eso hay una memoria que tú la ves a partir de después de la revolución, pero también la implicación social también está muy presente en tu trabajo y también en el trabajo de Alberto. Tu último trabajo, El Mar, tiene también mucha implicación de memoria colectiva. Una primera pregunta. ¿Tú también te parece que el texto dramático vamos a mantener el texto dramático? Como decía José Luis, ¿no está en peligro la lectura, la escritura y también no está en peligro el teatro? Yo creo que no. Y creo que no porque el teatro no es que sea un invento antiguo, es que es definitivo. Es que no hay otra cosa como el teatro. No se puede copiar, no se puede reproducir. En su fragilidad es eterno. Porque esto de sentarnos los unos frente a los otros a contarnos historias con el cuerpo y la voz en presente, creo que siempre nos va a acompañar. Y también soy, no sé si es optimista, pero miro desde el lugar que mira José Luis, porque creo que a veces asumimos una derrota que quizá no está. Y es como si nosotros fuéramos mensajeros de una derrota que aún no está. Es verdad que hay algunos textos que no se sabe cómo y pertenecen al misterio, tocan un tuétano, tocan algo que nos trasciende, que pasa por delante de nosotros, que no hemos podido prever, que obedece a un impulso, no lo sé, atávico, de una comunidad que necesita reconocerse. A mí no me ha pasado siempre. Es más, me ha pasado con 2 o 3 obras solo y uno reconoce cuando está ocurriendo. Pasó con La Piedra Oscura y está pasando ahora con El Mar, visión de unos niños que no la han visto nunca. Hicimos precisamente en Portugal, era la primera vez que se estrenaba una obra mía en Portugal, en Oporto, hace una semana. Y yo estaba muy expectante de ver cómo una historia de nuestra historia se relacionaba con vuestra historia. Sí, decir algo, se pasa en la guerra civil de España. Es la historia de un maestro republicano que es asesinado en el inicio de la guerra civil, ¿no? Y teníamos mucha curiosidad y mucho deseo de saber cómo esa obra iba a dialogar en presente en Portugal, además con los sobretítulos en portugués, y aún nos acompaña la emoción del público portugués. Y eso, contestando a tu pregunta, demuestra que yo creo que el teatro no está en peligro. No lo quiero creer. Es también una cuestión de fe. Yo tengo fe en el teatro. Y tengo fe, sean 20 o 25 personas, sea un teatrito de 10 personas o un aforo de 1000, será importante. Y cuando el compañero hablaba de cómo ahora su novela, que habla quizá de lo que más personal puede hablar alguien, que es el duelo por un padre, por una pérdida donde nadie puede estar ahí, se vive y se vive, de repente estoy convencido de que habrá gente en Armenia que lo lea y que sienta que esa novela le estaba esperando e incluso que la está escribiendo en ese momento que la lee, que se reconoce en la escritura de Jesús Luis. Por eso yo no quiero tener miedo del fin del teatro. Creo que se ha hecho teatro en las trincheras, en las guerras, entre los escombros, y al final alguien se pone delante de otra persona para compartir un fragmento de experiencia humana y en eso creo. Bueno, todos los que estamos aquí creemos en eso. Déjame interrumpirte. Mira lo que estamos haciendo aquí ahora. Sí, sí. Nosotros aquí hablando, este teatro también lleno de gente mirándonos como si estuviéramos diciendo alguna cosa increíble. y eso es importante y especial. Es cierto que hay miles de personas que ignoran este momento aquí, pero la lectura nunca ha sido mayoritaria, siempre ha sido algo minoritario en los consumos culturales por distintas razones. Y por eso creo que realmente
la lectura también es eso. La lectura también es nosotros aquí hablando, vosotros ahí escuchando y tirando conclusiones, concordando, discordando. Y es eso, a eso se resume esa comunicación. Es cierto que hoy en día la dopamina hace difícil que las personas se concentren ahí, pero algunas siguen teniendo ese poder de concentración y para esas existen bibliotecas llenas y llenas de libros. Sí, es por eso que los que están aquí son los que, claro, creen que todo va a continuar y lo quieren. Y por eso también nos gustaría tener algunas preguntas del público. Nosotros tenemos acá a José Luis, tenemos a Alberto, y por eso nosotros queríamos también que vosotros pudieran presentar algunas cuestiones a los dos. No sé si alguien quiere empezar. Empezar es siempre un poco más difícil, pero vamos a, por favor. Bueno. Hay una cosa que me falta porque soy italiano y por eso me falta el Atlántico, que a vosotros no le falta. Pero una pregunta para José Luis. Es que en sus novelas, como en las novelas de otros muy grandes, importantes, hay un mar interior, que es la región del Alentejo, que es un océano cerrado. Hay un micrófono. Sí, Gracias. quería decir que hay un mar interior que es el Alentejo, que es un océano cerrado y que he conocido a través de las novelas de usted, de Antonio Lopo Antunes, de otros. Y me apetecería muchísimo su idea sobre esa dehesa que es de tierra y de polvo y de memorias, que se enfrenta cada día con una dehesa que no hay polvo, donde no hay memorias y hay solo una turbulencia y un cambiamiento. Y al revés, el Alentejo es un complejo de cosas que están fijadas en el tiempo y que casi parece que no van a cambiar, casi nunca. Eso es. Bueno, no sé si hay otra, pero José Luis, tú puedes empezar y entre... Yo creo que Alberto también tiene algo que decir, además porque tienes ese texto con el título El mar, y porque yo creo que el mar, más que todo, a pesar de su impacto, y hoy en día yo vivo cerca del mar, y ¿se dice el mar? Y la mar, las dos. ¿Se dice las dos? Sí. Yo, por tanto, también siento ese impacto directamente, pero creo que, y además en Madrid, una ciudad sin mar, el mar también es una metáfora. O sea, mismo los niños que nunca miraron el mar pueden tener una idea de lo que es el mar, porque el mar también es algo, es un concepto. Y en el Alentejo, de alguna manera, los pueblos, me parece, son islas. Hoy tengo esa conciencia. Después de salir de allá, ya entiendo un poco mejor que realmente hay una mentalidad que tiene un poco que ver con la idea de isla. Porque realmente, y supongo que en Andalucía no sea muy distinto, el pueblo es un mundo completo, donde hay todo lo que necesitamos. Podríamos muy sencillamente vivir para siempre en ese pueblo y si no tuviéramos televisión o internet, no sentiríamos falta de nada, porque todo lo que necesitaríamos realmente para vivir, lo mejor y lo peor, está ahí. Y por eso, de algún modo, como decía Alberto también, hay mucho de la niñez que se mantiene, y creo que muchas veces escribir es tomar conciencia de la importancia de mantener esos elementos, de no contrariarlos, porque muchas veces mirando personas que empiezan a escribir, creo que uno de los peores obstáculos para la escritura es el, ¿cómo se dice?, preconceito.
prejuicio. El prejuicio. Prejuicio. Sí. El prejuicio con respecto a lo que tiene que ser la escritura, a lo que tiene que ser el escritor o la escritora, porque realmente no es afuera de nosotros que tenemos que buscar el escritor que deberemos ser, es en nosotros. Y muchas veces eso está en lo que para nosotros es fundamental, en para lo que nosotros es más elemental y central, y que muchas veces tiene que ver con la niñez, muchas veces tiene que ver con esos conceptos, con esas ideas que en mi caso están muy ubicadas en Alentejo. Solo para terminar, para mí es increíble porque, como decía Ana Paula, viajo bastante. A lugares un poco extraños, como a lugares Corea un poco- del Norte. Sí, lugares un poco raros, pero por la noche cuando sueño, casi siempre es en Galveias. Y eso es muy impactante y me sorprende, porque muchas veces no estaba en mi cabeza consciente durante el día. Estaba pensando en cosas muy raras, pero después siempre regreso ahí. Sí, muy bien. ¿Y tú también regresas a tu pueblo? Bueno, yo soy de un pueblo de... Tu pueblo también está cercado, no de mar, pero hay un río, ¿no? Hay pantanos, somos un pueblo de Pantanos. pozos y de pantanos. En Vilches, pantanos que hicieron los vencidos después de la guerra, con lo cual para nosotros esos pantanos también es memoria de nuestra política, porque son pantanos que hicieron los vencidos. Pero nombrabais el mar, visión de unos niños que no lo han visto nunca. En esa historia, un profesor que viene del mar le pide a unos niños de un pueblo de tierra adentro que imaginen el mar, visión de unos niños que no lo han visto nunca. Porque sale el tema del mar en una clase, los niños dicen, nunca hemos ido al mar. Y el profesor les dijo, no importa, escribid como lo imagináis. Y de ahí el título, ¿no? Escribieron unos poemas donde ellos imaginan el mar, lo ven sin haberlo visto, pero utilizan metáforas de tierra adentro, al calor de la pregunta del espectador, ¿no? Entonces dicen, el mar tendrá tanta tierra como yo trabajo en el campo. Y a mí eso me conmueve profundamente, ¿no? Porque el mar es un lugar tan concreto como metafórico. Y el mar siempre es su presencia, pero también su ausencia. Y quizá los que hemos soñado más con el mar, pues somos los niños de tierra adentro y no los que están en primera línea de playa. No sé si hay otra cuestión. No, pero si quiere una otra, bueno, si no hay otra cuestión. ¿No? No, por favor, una más, ¿no? Micrófono. Es otra cosa, el tema de la niñez, que es un tema que es como una raíz que siempre se queda viva. Que a lo largo del hecho que el tiempo... A lo largo del hecho que el tiempo la va borrando, pero al mismo tiempo eso, que es el tiempo, la va alimentando. En el sentido que somos un sitio donde siempre la niñez está brotando, aunque sea pasado. Y creo que en la novela y en el teatro, un poquito como decía la frase de Jorge Bataille, que la literatura al final es la niñez totalmente recuperada. Y creo que la literatura y el teatro y los poemas sobre todo son la ocasión fundamental para, ¿cómo decir?, entregar a la niñez una forma de eternidad. Aunque la niñez es la cosa más lejana porque se borra y llega a un final de frecuente casi dramático, porque salir de la niñez es un drama. Pero al mismo tiempo ese drama se puede volver en algo que sea una forma, un tamaño de eternidad a través de la novela y de la actuación del teatro. ¿Qué te parece?
Yo personalmente creo que las grandes cuestiones una de las grandes cuestiones de la escritura y de la literatura, quiero decir, seguramente es el tiempo, el paso del tiempo, la manera, el entendimiento de ese paso del tiempo, que puede tener distintos abordajes. Desde el punto de vista personal, el tema de la edad es un tema permanente, pero creo que debajo de todas esas cuestiones siempre está una que es la última y la más grande de todas, que es ¿quién soy? Y con respecto al tiempo, las escolhas, elecciones Sí. que tenemos que hacer mientras escribimos, siempre tienen que ver, o muchas de ellas tienen que ver con el tiempo, la secuencia, el tiempo que dedicamos a un punto y a otro punto. Y eso, por un lado, es muy relativo, pero al mismo tiempo es una reflexión muy necesaria, muy humana y supongo sin una respuesta definitiva. Porque nosotros como personas podemos nombrar ese concepto, la eternidad, pero no conseguimos realmente concebirla, no conseguimos realmente imaginarla. De algún modo, escribir siempre es resistir al paso del tiempo y es fijar alguna cosa para que se quede. Pero la eternidad es muy grande, ¿no? La eternidad es muy eterna. Y por eso me parece demasiado ambicioso aspirar a la eternidad. Sin embargo, creo que muchas veces también trabajamos la niñez porque nosotros mismos no tenemos una idea definitiva sobre lo que pasó. ¿Qué ha sido eso, la niñez? ¿Quién éramos nosotros y cómo nos tornamos en lo que somos ahora? ¿Quién eran esas personas que imaginábamos? ¿Eran realmente así o nosotros las transfigurábamos con nuestra inocencia? O sea, hay una cantidad tan grande de cuestiones que es una fuente interminable de dudas y al mismo tiempo algo que muy claramente identificamos con nosotros, con nuestra identidad, sea eso lo que sea, ¿no? Citando una vez más Saramago. Hoy ya nombramos Saramago aquí una cantidad de veces. Es curioso. Pero Saramago tiene una frase muy interesante en la cual dice algo como, dentro de mí hay una cosa sin nombre y esa cosa sin nombre es lo que yo soy. Y es muy curioso porque de algún modo, más allá del nombre, más allá del pueblo, más allá del año en que nacimos, yo creo que nosotros muchas veces escribimos sobre temas cercanos o lejanos, es indiferente, pero buscando esa cosa sin nombre en nuestra voz, en lo que podemos escribir, en las palabras, en el significado trascendente de las palabras. Bueno, es una forma increíble de terminar, pero me permito 2 minutos para una última reflexión.
porque al fin me parece que, bueno, tenemos un escritor de Portugal, un escritor de España, pero Portugal y España hasta ahora no nos conocemos bien. La raya es una raya, es algo que nos separa y continuamos un poco de espaldas. Y por eso quería vuestro comentario. ¿Les parece que continuamos de espaldas, que no nos conocimos? ¿O les parece que poco a poco estamos intentando más y este festival, lo que estamos aquí haciendo también es una contribución muy importante para eso? Hay un conocimiento del conocimiento que también es un poco raro. ¿Qué te parece, Alberto? Que siempre estamos a tiempo de cuidar el vínculo. Que estamos a tiempo, porque más allá de las distancias o malentendidos históricos, estamos a tiempo. Y antes reflexionábamos, ¿no? En mi tarea que he tenido los últimos años como programador, cada vez he mirado más a Portugal. De hecho, han estado a punto de venir 2 espectáculos que por fechas no han venido. Pero yo quiero seguir en ese empeño, porque a veces hemos mirado al norte de los Pirineos para tratar de encontrarnos y quizá teníamos algo mucho más cercano y familiar, no como un pariente tan lejano como cercano, de esto de repente que ves a un primo por primera vez y lo sientes familia, que dices, ¿cómo he tardado tanto en encontrarte? Y yo creo que estamos a tiempo. Ojalá esta iniciativa y estos encuentros sirvan para cuidar esos vínculos, para poder, en mi caso, conocer más teatro hecho en Portugal y en portugués, que pueda verse en Madrid, que es que estamos tan cerca, a veces vienen obras de tan lejos y cómo no hacemos ese esfuerzo. Y hablábamos antes, por ejemplo, de mi teatro, y perdón por hablar de mi experiencia, es la primera vez que se ha hecho mi teatro en Portugal y se había hecho en sitios tan lejanos o realidades culturales tan distintas como Rusia. Ahora estrenó La Piedra Oscura en Brasil en 2 semanas y de repente uno se pregunta el por qué. Pero creo que al final hay un refrán, que seguramente tendréis vuestra versión: obras son amores y no buenas razones. Hay que hacer y no hablar, vamos a conocernos, vamos a leernos, vamos a ver nuestro teatro. Creo que estamos a tiempo de ahondar en esos vínculos y yo celebro que este festival haya abierto esta ocasión, que se mantenga y que se multiplique, ¿no? Porque nos habéis dado hoy un ejemplo de generosidad, lo quiero nombrar. Somos 3 personas aquí, estáis hablando castellano y quiero daros las gracias. Sí, pero aún así yo quiero nombrarlo porque es un ejercicio, creo, de generosidad y de amor. Y es verdad que estamos en Madrid, pero quizá, no voy a nombrar ningún país ni ninguna lengua, alguien no lo hubiera hecho. Y vosotros, con mucha generosidad, habéis empleado una lengua que no es la materna y lo habéis hecho además con una precisión y una belleza que para mí personalmente es una lección. Y tenemos que hacerlo nosotros también. Os agradezco profundamente que hayáis utilizado el castellano con esa belleza y esa generosidad. Aunque estemos en Madrid, erais 2 y yo 1, y de verdad, gracias. No, me permito decir algo y después termina José Luis. Bueno, yo trabajo en poner en cooperación, en colaboración las 2 lenguas. Eso es lo que hago todo el tiempo, porque nosotros, las 2 lenguas, son más de 800 millones de hablantes. Y eso es muy importante para las 2 lenguas que son próximas y podemos muy bien hablar cada uno su lengua y nos entender. Nosotros intentamos y la próxima vez haremos el contrario. Eso ¿Y es. tú? José Luis, para terminar. No, yo estoy de acuerdo, creo que hay razones históricas para que Portugal y España muchas veces han tenido algunos desencuentros. Desde el punto de vista de Portugal, supongo que existe algún resentimiento histórico
que lo heredamos, no sé cómo, de los momentos en los cuales la independencia portuguesa ha estado un poco en riesgo, pero eso ya fue hace mucho tiempo, ¿verdad? Incluso creo también que ese tiempo de Salazar y de Franco tampoco ha sido increíble para las relaciones entre los pueblos. Pero ya estamos realmente en tiempo de iniciar un nuevo momento y creo que el conocimiento mutuo pasará mucho realmente por el encuentro físico. O sea, gente de acá que visita Portugal y gente de allá que también atraviesa la frontera. Porque esos encuentros tienen una fuerza muy particular y muy importante. De algún modo crían raíces que después tendrán los resultados que todos deseamos. Muchas gracias.